Coronavirus, o mejor conocido como COVID-19, virus que vino para quedarse y que hoy por hoy el mundo sigue luchando contra esta nueva mutación que nadie venía a venir, pero que se volvió una verdadera película de terror. Inicialmente, esta variante se conoció como neumonía de Wuhan, ya que en los primeros casos fueron identificados en la ciudad de China, Wuhan, en 2019. A partir de esta neumonía desconocida que apareció, comenzó el terror para todo el mundo. Aunque en ese momento aún no se sabía cómo afectaría a la humanidad, China ya luchaba contra esta nueva enfermedad. La mayoría de los principales afectados en dicha ciudad fueron los trabajadores del mercado mayorista de marisco de Wuhan. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró como una emergencia de salud pública de gran importancia internacional. Antes de esta declaración, el mundo vivía sus vidas con una gran normalidad, viendo por medio de las noticias locales de cada país cómo la ciudad de China se desvanecía por esta gran infección. Nadie imaginó que este virus vendría a cambiar totalmente sus vidas, pues a partir del 11 de marzo del 2020 la OMS la reconoció ya como una pandemia. Hasta antes de esta declaración, nadie sospechó que esto llegaría a tal grado de gravedad. Para ese momento, dicha pandemia ya había cobrado la vida de 4.291 personas y ya se conocían 118.000 casos en 114 países. Pero esto apenas comenzaba, pues esta película de terror ya daba inicio al descontrol mundial, cobrando la vida de muchas personas por todo el mundo de distintos países, sin importar su etnia, posición económica, etc. Bien dicen que el dinero no siempre resolverá las grandes cosas que se salen de las manos, y menos las que uno no se esperaba. Pues ya para el 14 de diciembre del 2021 se informó más de 270 millones de casos provocados por esta enfermedad en 258 países y territorios del mundo y 5.319.254 fallecidos. Para octubre del 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que al menos el 10% de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad, aproximadamente 780 millones de personas infectadas. Toda la población mundial para este momento ya vivían aterrorizados, encerrados en su casa, esperando a no contagiarse y aplicando todas las medidas sanitarias necesarias. Los trabajos pararon, muchas personas fueron despedidas y la crisis económica se disparó en distintos países. Nadie estaba preparado para esto. Prácticamente el mundo se paró. Para este momento, ya se sabía que este virus se transmitía de persona a persona, a través de las pequeñas gotas de saliva. Ante este rápido contagio entre las personas mundialmente, las mantenían en cuarentena por 14 días o más, dependiendo la gravedad en la que se encontraban. Estas eran observadas en su evolución de mejora o en distintos casos miraban cómo lamentablemente decaían. Muchas de las personas contagiadas tenían complicaciones, como neumonía, el síndrome respiratorio agudo o sepsis. Las medidas de prevención no se hicieron esperar, puesto que era y sigue siendo muy indispensable lavarse las manos constantemente, cubrirse la boca al toser, la sana distancia entre las personas y el uso del cubrebocas. Además, ya se sabía también que la edad era un factor de riesgo, así como también la diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias, pues las personas que padecieran alguna de estas comorbilidades tenían y siguen teniendo un riesgo mayor de contraer la enfermedad, y con ello acompañado de algunos casos de muerte. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en 2020 mencionó que el coronavirus ya se había convertido para ese momento en la segunda causa de muerte en todo México. El 23 de diciembre del 2020 nuestro país recibió el primer embarque de dosis, 1.878.600 vacunas envasadas contra el COVID-19, de las cuales 1.293.600 dosis era de la farmacéutica AstraZeneca y 585.000 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Desde entonces, México se convirtió en el primer país de América Latina en tener la vacuna contra el COVID-19.
Este ha tenido disponibles 106.376.715 biológicos de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna, para la aplicación en toda la población de distintos rangos de edades, siempre y cuando éstas fueran mayores de edad. No solo se quedó ahí, pues aunque se estaba peleando contra este virus, los problemas y desacuerdos no se hicieron esperar entre el gobierno y la población, pues a partir de esto, el gobierno federal modificó radicalmente la estrategia de vacunación contra este virus, para darles la prioridad a los siervos de la nación antes que el personal médico. Entre desesperación, se desató el turismo de vacunas, pues miles de mexicanos viajaban a Estados Unidos para vacunarse contra este virus ante la posibilidad de no hacerlo en México. Para el 18 de enero, la Secretaría de Salud informó que el estado de Guanajuato ya contaba con 6.841 muertes y en la capital avanzaban los casos de manera rápida y 3.500 casos eran positivos y se registraba 195 fallecimientos y México sobrepasaba las 141.000 muertes por el coronavirus. Para los últimos días del mes de enero, se habían aplicado casi 500,000 de vacunas contra el COVID-19 al personal de salud y había más de 2,000 casos de efectos secundarios adversos, y 29 de estos eran graves y 3 de ellos estaban hospitalizados por choque anafiláctico. En febrero del 2021, varias vacunas comenzaron a ser utilizadas por distintos países, entre ellos México. Se dio a conocer que los países ricos acaparaban el mayor número de vacunas, en decremento de naciones pobres, por lo que la OMS denunció que esto llevaría a un catastrófico fracaso moral. Asimismo, junto con esta pandemia de la mano, llegó la ansiedad, depresión y diversas enfermedades mentales. Estas se incrementaron con el inicio de la pandemia del 2020. No solo sorprendió esto a las personas, pues también a inicios del 2021 se disparó de manera abrupta la violencia que provocó la inestabilidad de muchas familias en México. Como siempre, de un momento a otro, este virus nuevamente sorprendió a la población, pues se suponía que la edad que era un factor de riesgo era en las personas mayores de 60 años, pero esta variante ya no solo afectaba a las personas de la tercera edad. Esta también comenzó a matar a jóvenes sin comorbilidades. Esta enfermedad ya estaba atacando mortalmente a otros rangos de edad, que en su momento no había sido considerado de riesgo. La tercera ola por contagios del coronavirus obligó a México a acelerar la vacunación en los jóvenes, que estaban siendo ya afectados por esta mutación, para así poder frenar el COVID-19. México se debatía entre la vida y la muerte por las crisis de salud, hospitalaria, funeraria y de inoculación, después de haber sido la potencia mundial por su Sistema Nacional de Vacunación. Otra de las noticias que nadie se esperaba y que sorprendió a todo México fue que el presidente de 67 años de edad se contagió de COVID-19. Ni el presidente se salvó. A pesar de que este tenía antecedentes de un infarto y padece de hipertensión y tiene problemas en las cervicales, se mostró confiado en todo momento de que saldría de esta terrible enfermedad. México se posicionó como el peor país para vivir durante la actual pandemia, ya que su letalidad de COVID era mayor de 7.5%. De acuerdo a datos de la INEGI, el COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en México. Se afirmó que México se volvía muy lento en la aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-2, en comparación con otros países. Con esto, México se encontraba en el último lugar en atención de la pandemia. México se volvió en el tercer lugar mundial en muertes por COVID, mientras que Guanajuato, junto con este, también se colocó en el tercer lugar nacional de incidencias de la enfermedad. En medio de esta pandemia, las amenazas no se hicieron esperar, pues la Unión Europea amenazó con impedir que las vacunas contra el COVID-19 salieran a otros países, entre ellos México. Esta decisión puso en pánico a la humanidad y a las autoridades de dichos países, ya que si no eran distribuidas, corría nuevamente el riesgo de seguir incrementando las muertes por esta enfermedad. Con esto y más,
México superó en muertes por COVID-19 a la India, país que cuenta con 10 veces más población, con 1.350 millones, mientras que en el país hay 126 millones. Como nos encontrábamos en crisis y a muchas personas no les alcanzaba el dinero, optaron por abandonar los cuerpos de sus familiares, ya que no les alcanzaba para los servicios funerarios. Esto se volvió una espantosa realidad. Una de las buenas noticias entre toda esta locura fue saber que la vacuna rusa Sputnik V se situó como uno de los fármacos con más eficiencia en el mundo para atacar el COVID-19. Por otra parte, seguían las malas noticias, ya que la Secretaría de Salud declaró que se habían desaparecido así de la nada casi 1,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y nunca se supo qué pasó con ellas. Entre tanta mala noticia, contagios, desacuerdos y la suma de nuevas dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas y la aplicación de estas en distintas edades de la población, comenzó la calma. Los contagios comenzaron a ir a la baja por la aplicación de estas, ya que la mayoría de la población ya había sido inmunizada y con esto comenzó a haber menos riesgos de contagios, aunque estas no cubrían el 100%, estaban funcionando y hacían su trabajo. Las únicas malas noticias que se escuchaban en diversos medios de comunicación eran de las personas no vacunadas que fallecían y otras que no soportaban en su cuerpo por alguna razón la dosis que atacaba el COVID-19. A muchas de estas, la reacción que tomaba la vacuna era fatal. Pero estos casos de mal reacción pronto se fueron y lo único que quedaba eran contagios muy contados y hasta la fecha se mantenían al margen. Hasta que el pasado 24 de noviembre del 2021, una nueva variante salió a la luz, mutación que tomó nuevamente por sorpresa a todo el mundo ya que nadie la esperaba. Dicha variante vino con algo completamente diferente, pues esta tenía una gran cantidad de mutaciones que exhibía esta versión del virus. Una combinación de mutaciones que aún no había sido detectada por la Red Mundial de Expertos. Se cree que esta nueva mutación pudo haber evolucionado silenciosamente en una sola persona con un sistema inmunológico debilitado en África subsahariana, posiblemente en alguien con VIH no tratado, antes de propagarse en más de 40 países. Con esta nueva variante nuevamente inició el repunte de contagios por COVID-19, ya que aunque esta no es mortalmente contagiosa, sí es más transmisible. Esto preocupa a muchos expertos de la salud, ya que junto con la variante Delta se podrían complicar los contagios, ya que estas rondan por el mundo al mismo tiempo. Hasta el momento, ya han registrado contagios en varias zonas de la República Mexicana, pues ya se ha confirmado 42 casos de contagio por esta. 30 de estos casos se han ubicado en la Ciudad de México, 8 en el Estado de México, 3 en Tamaulipas y 1 en Sinaloa. Esta nueva variante echó para atrás todo lo que con mucho esfuerzo se había logrado en el mundo. Nuevamente nos toca adaptarnos a la evolución de esta pandemia, ya que como se mencionó, esta vino para quedarse. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.